Hermanos, qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. No importa el clima, qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno es venir, estar juntos, cantar juntos, compartir juntos. Amén. Esa es la casa de Dios. Amén. Y hay muchos hermanos, hermanas que están viajando a su país. Otros estamos aquí. Otros no sé si la lluvia lo ha parado de venir. Pero de todas maneras, lo importante es los que estamos aquí. Porque aquí está el Señor. Él ha prometido acompañarnos cuando estamos 2 o 3 reunidos para oficializar cualquier cosa entre los hermanos. Y yo creo que hoy nosotros los hermanos nos hemos puesto de acuerdo que hemos venido oficialmente para darle gloria a Dios y oír su palabra. Entonces yo creo que Él está alrededor de su pueblo en la congregación de los santos, por lo cual Cristo está con nosotros. Antes de llamar al predicador, mi amigo, mi hermano, Manuel Smith, que otra vez se lo hemos tenido aquí y hemos sido edificados. Los que no vienen hoy por causa de la lluvia o por miedo, el frío, lo que sea, van a perder la bendición. Pero el rocío que caía en un monte dice que regaba otro monte. Quiere decir que lo que hemos venido aquí vamos a ser rociados con la bendición de oír su palabra, pero eso no puede quedarse con nosotros. Cuando salgamos de aquí, vamos a llamar a los hermanos para preguntarle por qué no están y también para decirle la bendición que hemos recibido en Cristo. Amén. Así pues, hermanos, hermanas, vamos a orar para llamar entonces al mensajero que Dios ha elegido para traernos palabra de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que será predicada. Desde ya la iglesia asume una actitud obediente para escuchar palabra tuya y no de hombres. Por eso rogamos que el Espíritu Santo tome el control total del mensajero, de tal manera que tu siervo predique tu palabra y que esa palabra fielmente predicada sea llevada a nuestros corazones por el Espíritu de Dios y que todos seamos edificados. Y si alguno de nosotros, en medio de nosotros, habemos hermanos, hermanas que necesitamos hacer decisiones por Jesucristo, en Jesucristo, nuestro Señor, Rey, Pastor, ayúdanos, Padre, a que tu palabra nos acerque más a ti y que nos motive a hacer decisiones de consagración, de rendirnos a ti, Señor. También quiero pedirte, suplicarte para si hay alguna persona que no conoce a Cristo, que todavía no ha dado su paso de fe, confesando a Jesús como su Señor, arrepentidos. Oramos que estas palabras predicadas llegue a los corazones y los mueva al arrepentimiento. Háblanos, Padre, bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Inmediatamente, Pastor Manuel, venga, predíquenos la palabra. Gracias. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí siempre es un placer estar donde está Rolando. Todavía no está prendido ciego. Es una bendición ver, para mí siempre regresar a una congregación y ver personas que pasan los años y están ahí, para mí como quiera es una cosa digno de admirar. Porque hay muchas personas que ustedes mismos saben que quizás estuvieron aquí una vez y ustedes miran
ya no lo ven. No que no estén aquí solamente, sino que quizás ni siquiera están caminando con el Señor. Así que es una real bendición venir a este lugar y ver rostros que fielmente han estado aquí. Personas, yo digo que si el apóstol Pablo mandara una carta a esta iglesia, como mandaba carta a diferentes iglesias, diría, me saludan a fulano que siempre ha sido fiel en hacer esto, fulanito que es fiel en hacer esto. Van a notar eso en la carta del apóstol Pablo, que siempre reconocía, ¿verdad?, aquella persona que permanecen fieles ahí en la congregación. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí reunidos, y doy gracias a Dios también, como dije, porque Pastor Rolando debe tener ya alrededor casi 40 años sirviendo al Señor en el ministerio, más o menos, ¿verdad? Y no es que seamos tan, pero es bueno ver a personas en el ministerio y que no pueden decir que tiraron la toalla, sino que ahora tienen más toalla mejor y siguen ahí sirviendo al Señor. Así que, como dice las Escrituras siempre, orad por vuestros pastores, y es una cosa que siempre tenemos que tener pendiente. Yo quisiera en esta tarde invitarle en el libro de Ezequiel, capítulo 34, donde vamos a tener la exposición de la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer allí de los versículos 1, vamos a leer por lo menos hasta el versículo 11. Ezequiel 34, 1 al 11. Nos ponemos de pies para honrar la lectura de la palabra de Dios. Dice así. Vamos a esperar que lo consigan Ezequiel. Bueno, ya todos los tienen, creo. Dice así la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perna quebrada, no volviste al redil la descarriada, no buscaste las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni siquiera quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, así ha dicho, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos, y le haré dejar de apacentar mis ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pueden sentarse. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder exponer lo más claro posible este texto. Y también oramos para que tú permitas que todos aquellos que están aquí oyendo tu palabra puedan tener la capacidad de concentrarse y escucharte hablar a través de tu siervo. Bendice a aquellos que quizá todavía están en la carretera, guárdale y tráele también bajo tu santa protección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando Ezequiel escribe esta profecía que estamos mirando nosotros aquí,
Es un momento muy triste y lo que vamos a ver realmente, Cristo o Dios tiene toda la razón en ese dolor, porque Israel ya ni siquiera está en su tierra. Ya las 10 tribus de la que pertenecían a Israel ya habían sido deportadas a Siria y las otras 2 tribus habían sido deportadas a Babilonia. De manera que las 12 tribus de Dios, sus ovejas que Él rescató de Egipto y que puso ahí en la tierra prometida, han perdido la tierra prometida, han perdido su identidad, han perdido su Dios, han perdido todo. Y las últimas 2 tribus, que eran las tribus un poco más fieles a Dios por mucho tiempo, los babilonios llegaron y le quemaron su templo, le quemaron sus protección, le mataron sus gentes, se llevaron cautivos a otros a Babilonia, no hay templo. Cuando Dios habla aquí en Ezequiel, Israel no tiene un templo donde adorar. Israel llegó a Babilonia y dice, como ellos dicen en uno de los salmos, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían traído cautivos nos pedían que cantáramos. Y nosotros les decíamos, pero ¿cómo vamos a cantar a Jehová cánticos en tierra de extraños? Nosotros estamos, mejor se nos pegue la lengua al paladar o se nos seque la mano, pero nosotros estamos prácticamente destruidos. Y es en ese periodo de destrucción, cuando ellos están ahí en Babilonia, que Ezequiel, uno de sus profetas que estuvieron ahí, Dios le dice esto y le va a dar una esperanza. Aunque el pasaje que leímos aparentemente parece que todo eso es oscuro, pero vamos a ver que no, que Dios va a darle a Israel en ese momento, cuando están deportados y están sin templo y están sin adoración, están sin nada, Dios le va a dar una esperanza a Israel. Lo primero que vamos a ver en este texto que tenemos al frente de nosotros es que hay una indignación de parte del Señor por la condición de sus ovejas. Vamos a ver aquí que hay como un dolor profundo, muy profundo de Dios por sus ovejas. Si podemos ver en el versículo 4 del capítulo que nosotros acabamos de leer, el asunto que me quiero concentrar no es tanto en... Dios tiene una acusación en contra de todos sus líderes, porque sus líderes, que eran quien tenía que proteger a Israel, no lo protegieron. Más bien ellos fueron personas que, como el caso ¿recuerdan el caso de Acab, que cogió la viña de Nabot y mató a Nabot para quitarle su viña? En lugar de proteger la gente, más bien ellos lo estaban haciendo daño, sus líderes. Aquí cuando hablan los pastores de Israel, está hablando prácticamente de todos sus líderes, sean estos políticos o religiosos. Y todos los que estaban encargados de la nación de Israel no habían hecho su trabajo, se habían descuidado. Entonces Dios ahora ve todas sus ovejas que están, un grupo en Asiria esclavizado o cautivo, y las otras 2 tribus que están ahora esclavizadas en Babilonia. Entonces Dios aquí muestra su dolor por esta comunidad que está en esta condición, y comienza diciéndole lo siguiente a los pastores, a los líderes de esa nación, cuando hace su indignación contra ellos. Una cosa que Dios le quiere hacer ver claro es que ustedes, que estaban supuestos a fortalecer las débiles, no fortalecieron las débiles. Aquellas ovejitas que necesitaban de su ayuda, ustedes no lo hicieron. También dice, aquellas que estaban enfermas, ustedes no la curaron. Y eso es algo que pasa. A veces yo pensaba, cuando pensaba en la vida de un pastor de ovejas, que era una vida fácil. Para mí, como si el pastor iba y se sentaba a leer un libro o a tocar un arpa, en lo que las ovejitas andaban por ahí comiendo. Pero esas horas que el pastor pasa con sus ovejas es intenso. Es muy intenso porque es que las ovejas tienen muchos depredadores. Las ovejas tienen muchos enemigos. Tienen perros salvajes, tienen lobos, tienen insectos, tienen serpientes, tienen un montón de depredadores. Entonces el pastor realmente de las ovejas no es un trabajo como que él puede sentarse en lo que ellas comen o beben agua. Es un trabajo que demanda de ti toda tu atención durante ese tiempo. Entonces aquí Dios está lamentándose porque ellos, los pastores, no tomaron tiempo para fortalecer a las ovejas débiles de Israel. Tampoco curaron las enfermas. Las ovejas, cuando se enferman, que normalmente a veces lo hacen, casi siempre que una oveja se le enfermaba, normalmente a veces era por un estado de miedo. Las ovejas, cuando se meten en miedo
porque no ven al pastor o porque sienten lobo. Algunas le dan ataques cardíacos y mueren, se enferman. Otras ovejas, si no ven a su pastor, sienten tanto temor que comienzan a enfermarse. Y dice Dios a los pastores de Israel: ustedes no tuvieron cuidado con esas ovejas que se enfermaron. Pero no solamente eso, también le dice a ellos: tampoco ustedes vendaron la perna quebrada. ¿Cómo se quiebra la pierna a una ovejita normalmente? A veces no solamente es que iba caminando y quizá tropezó, se metió una espina, no, sino que normalmente de noche, muchas veces en el mismo día, de esos perros salvajes a veces atacan las ovejas y la agarran es por la pierna. Y como ustedes vieron el caso de David, que dice que él corría y le quitaba a las ovejitas, a los lobos o al león, a quien fuera que las atacaba, pero la dejaba lastimada. Y Dios dice: ustedes no han tenido cuidado en curar esas ovejas que los lobos, los perros le lastimaron la pierna. Ustedes no han tenido cuidado de ellas. Y tengo muchas ovejas que están perniquebradas, que no, en otra palabra, en sentido espiritual, que no están andando bien como deberían andar. Ustedes no cuidaron esas ovejas que están con las piernas quebradas. Tampoco ustedes, la otra cuarta clase que mencionó, ustedes tampoco trajeron a redil la descarriada. O sea, hay una serie de ovejitas que naturalmente, por su visión corta y por no poner la vista fija en el pastor, en un momento dado pueden perder de vista al grupo de las otras ovejas y extraviarse. Y cuando estas ovejas se extravían, el pastor tiene el deber de ir a recoger y a buscar estas ovejas. Pero Dios le dice a los pastores: dice, ustedes, cuando se descarrió alguien se fue, ustedes no buscaron esas ovejas tampoco. Pero tampoco buscaron las perdidas, las que no estaban en el redil tampoco la buscaron. Y Dios le da esas 5 acusaciones de 5 condiciones que tienen las ovejas, que a ellos no le importó aparentemente esa condición. Ahora, cuando Dios le pone claro a ellos la condición de sus ovejas, cómo están, y cómo ellos se han descuidado con sus ovejas, es interesante en el capítulo 11 donde llega una esperanza para las ovejas. Cuando Dios le da todo el escenario de la situación, llega al versículo 11 y le dice cómo anduvieron las ovejas, que anduvieron siendo robadas, siéndose esparcidas. En el versículo 11 le dice: ahora, así ha dicho Jehová el Señor, y hace un énfasis: he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Es importante esta intervención que hace Dios aquí. O sea, Dios tenía todas sus rebaños, sus ovejas, puso líder a cuidarla, ellos no pueden, pero ahora Dios ha decidido algo. Y él dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y esto va a dar un cambio muy importante en la vida de nosotros como creyentes y en la vida de las ovejas del Señor Jesucristo. Porque antes Israel tenía pastores que eran seres humanos, normales. Pero ahora la cosa va a girar 360 grados. Porque ahora Dios dice: yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. En otras palabras, ya ustedes no serán más pastoreados directamente por seres humanos. Yo mismo voy a ir a buscarla. Y cuando yo vaya a buscarla a ustedes, mis ovejitas, él le dice en el versículo 13: yo la sacaré de los pueblos, la juntaré de las tierras, la traeré a su propia tierra y yo la voy a apacentar. Y miren el versículo 16: yo voy a hacer lo que ustedes no hicieron. Yo voy a buscar a la perdida. Yo haré volver al redil la descarriada. Yo voy a vendar la perniquebrada y yo voy a fortalecer a las débiles. Todo lo que ustedes no hicieron, dice Dios, yo voy a ir personalmente y esa va a ser mi tarea. Eso es lo que yo voy a hacer con mis ovejas. Ahora, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a ver cuando esta promesa se cumple. Él dijo que él iba a venir personalmente a buscar sus ovejas. Y vemos entonces en el capítulo 9 del libro de Mateo, en el versículo 35. Allí nosotros podemos leer lo siguiente, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Porque la vio después de haber prometido hace más de 500 años que él mismo iba a buscar sus ovejas. Cuando él vino a buscar sus ovejas, dice, cuando la vio, ¿cómo la encontró? Como quiera, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así las encontró. Y le estoy dando este contexto para que entonces vean el significado grande que va a cobrar la palabra de Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 11. Para nosotros, si no tenemos ese contexto y vemos Juan 10, 11, quizás no podemos ver qué tan importante y grandioso está que Jesús dice aquí. Pero cuando vemos que él describió la situación de sus ovejas en Ezequiel capítulo 34, perdón, y cuando vemos que él mismo se presenta y ve que sus ovejas, dice, y vio que estaban desamparadas, al ver la multitud, cuando la Biblia dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ella, la palabra en el original está implicando que Jesucristo, cuando la vio, dice, sufrió un desgarramiento interno. Algo dentro de él como que se rompió, porque la situación de hace 700 años vino y la encontró peor. Entonces ahora cuando hace así, comienza a predicar y andar y ver a sus ovejas, se da cuenta que todavía sus ovejas están desamparadas, y aparte de desamparadas están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es por eso que en Juan capítulo 10 Jesucristo le dice a ellos ahora, ¿cómo le dice? Yo soy el buen pastor. Lo que ustedes han estado esperando como por 700 años, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor se caracteriza porque su vida da por las ovejas. Entonces, en el mundo antiguo, para conseguir ovejas, no era algo muy fácil. Si tú querías tener ovejas, tú tenías que trabajar muy duro primero para conseguir dinero porque eran caras. Entonces, cuando tú trabajabas y tenías el dinero, tú ibas y comenzabas a comprar tus ovejas para que fueran propiedades tuyas. Jesucristo sabe eso. Jesucristo dice, yo he venido ahora y estas son mis ovejas, pero le voy a decir una cosa. Cuando esas ovejas han sido compradas por él, todavía no habían sido compradas por él. Era necesario que para que fueran sus ovejas, él pagara un precio por ellas que no había sido pagado. Ustedes no ven que del Antiguo Testamento no se había pagado un precio para Cristo poder decir que nosotros somos sus ovejas. No se puede decir, era una promesa, yo iré a buscarla. Pero no se había pagado un precio por nosotros todavía. Por eso que dice, yo soy el buen pastor. Y no voy a pagar dinero por ustedes o algo corruptible. Para yo comprarlo a ustedes, yo voy a pagar con mi propia vida para que ustedes sean mi propiedad, para que ustedes sean mi posesión. Y cuando Jesús le dice a ellos, yo soy el buen pastor, ellos saben exactamente en el contexto que el Señor Jesucristo le está diciendo que Él es el buen pastor. Jesús entonces va a la cruz del Calvario y compra sus ovejas. Ahora sí, esas ovejas Él las ha comprado y son de Él. Y ahora esas ovejas, Él promete que esas ovejas van a tener una diferencia de las ovejas del Antiguo Testamento. Y es ahí entonces yo quisiera que ustedes se trasladen conmigo, donde vamos a pasar el resto del tiempo, al Salmo 23. Salmo 23. Todo el mundo lo sabe de memoria. Pero alguien desde el Antiguo Testamento, que era David, que pudo penetrar mucho más al futuro y entender este concepto, que fue el único que lo entendió. David nos va a enseñar entonces ahora que Cristo prometió venir y buscar sus ovejas y venir y cambiar el estatus de sus ovejas. Ahora aquí en el Salmo 23 nos explica exactamente qué significa esto. Salmo 23, que todos conocemos muy bien, comienza diciendo lo siguiente. Jehová es mi pastor. Yo estaba hablando ahorita que había una transacción que se hacía cuando se compraba una oveja, era doble.
ahorita le hablé de que prácticamente lo primero que se hacía era que el pastor pagaba un dinero por las ovejas. Y después que pagaba el dinero por las ovejas, el pastor tenía un cuchillo o una herramienta única que tenía una inicial, algo de él solamente. Entonces, el pastor, después de hacer eso, de comprar, de pagar, tenía que hacer algo obligatoriamente, que de no hacerlo, aún hubiese pagado por ella, esa ovejita, él no podía decir que era de él. Pues cada pastor portaba un cuchillo con una insignia diferente. Y él tenía que coger ese cuchillo, y aunque era doloroso, tenía que coger la orejita de aquella oveja y meterle caliente la insignia de su cuchillo. Y hasta que él no hiciera eso, esa oveja en realidad todavía no era su pertenencia. Tenía que hacerlo. Entonces el Señor Jesucristo, que nos compró a nosotros, para que nosotros también podamos decir, Jehová es mi pastor, obligatoriamente tenemos que tener una insignia, un sello, una marca, que es lo único que garantiza que somos sus propiedades. Y la única marca que nosotros tenemos bien clara es lo que la Biblia nos enseña, que tan pronto creímos, que hizo nuestro pastor, él nos selló con el Espíritu Santo. Ahora sí somos ya su propiedad. Pero ¿qué pasa? Note bien que las ovejas de Jesucristo, él le pone una condición muy clara para que ellos sepan si son ovejas o no. Aquí estamos todos nosotros. ¿Y cómo uno puede saber realmente? Porque la gente reconocía si una ovejita era oveja o no, porque tenía la insignia del pastor en su oreja muy claro. Pero Jesucristo no quería poner una insignia a nosotros visible, aparte del Espíritu Santo. Y le dijo a los discípulos lo siguiente: si alguno va a venir en pos de mí, o sea, me va a seguir a mí, porque las ovejas siguen al pastor. Si alguno se va a, en otras palabras, Jesús está diciendo, si alguno se va a convertir en oveja, si alguno va a venir en pos de mí como una oveja, la marca, lo que lo va a distinguir es lo siguiente: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si usted entiende que a ese punto usted no ha llegado, todavía no podemos decir que somos ovejas, aunque hayamos hecho una profesión de fe. La profesión de fe no es lo que nos identifica a nosotros como ovejas. Internamente nos identifica como ovejas que tenemos el sello del Espíritu. Externamente nos identifica lo que Cristo dijo: si van a venir en pos de mí, requisito indispensable para ser una oveja mía, tienen que negarse a sí mismos y tienen que tomar su cruz, entonces seguirme. Porque si alguno no aborrece padre y madre, hijo, aún su propia vida, no puede ser, cambiemos el término, mi oveja. No me puede seguir. Entonces, no todo el mundo puede decir lo que David dijo. Cuando David dice Jehová es mi pastor, David está claro que él tiene la insignia de Dios. David está claro que él está dispuesto a seguir a Dios a cualquier precio. David está claro que él está dispuesto a seguir a su pastor, como dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, mis ovejas tienen una característica, aquí se la digo, ¿cuál es? Que mis ovejas oyen. Traduzca la palabra oír, ¿sabe qué significa? Mis ovejas obedecen mi voz. No es que escuchan el sonido, no, no. Mis ovejas se caracterizan porque obedecen mi voz. Usted entra a un abrisco donde están todas las ovejas. Hay 10 pastores y los 10 pastores llevaron 100 ovejas y hay 1000 ovejas mezcladas. ¿Cómo usted conoce la suya? Sencillamente usted llega y dice, María, y María sale. Juana, y Juana sale. Pedro, y Pedro sale. La voz suya. Pero que llegue yo y lo llame y diga, María, ese no es mi pastor. No. Entonces Jesucristo dice, mis ovejas tienen una característica. Y yo no estoy diciendo esto claro, porque que el resto del Salmo no tiene ningún sentido. ¿Sabe que nos gusta el Salmo 23 muchísimo? Porque dice, en lugar de delicado pasto, me hará descansar, junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, nada me faltará. Pero eso, Salmo comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Entonces, si Jehová no es mi pastor, el resto del Salmo no tiene sentido. Para que el resto del Salmo tenga sentido, yo tengo que asegurarme que Jehová es mi pastor.
Y para yo estar seguro que Jehová es mi pastor, yo tengo que estar seguro que yo he llenado lo que Él me dijo a mí. Él me dijo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me obedecen. Yo no quiero decir que nosotros como ovejas de Cristo en un momento dado caemos en desobediencia, pero la norma de una oveja no es vivir en desobediencia. Si una oveja está viviendo en desobediencia por años, por tiempo, aunque haya hecho una profesión de fe, debe cuestionarse. ¿Seré yo realmente una oveja? Porque Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas lo obedecen. Sus ovejas no viven como le da la gana. Sus ovejas oyen su voz. Y oyen su voz a través de su palabra. Entonces yo soy una oveja de Dios, una oveja del Señor Jesucristo. Y yo ni siquiera me interesa escuchar su palabra por meses. Y pasan semanas y meses y yo no entro a leer la Biblia con intención de escuchar la voz de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿puedo yo realmente decir Jehová es mi pastor? Si alguno viene en pos de mí, va a ser mi oveja. Cristo fue muy claro. Tienes que negarse a todas tus aspiraciones. Al sueño americano tiene que negarte, si tiene que negarte. A la mujer, al hombre, lo que sea que más tú anhelas en esta vida. Niéguese a todo eso. Y tome su cruz. Y entonces, sígame. Y eso es lo que nos identifica a nosotros como oveja. Ahora, el resto del Salmo comienza a coger mucho sentido cuando la primera frase es verdad. Jehová es mi pastor. Ahora, mire cómo sigue. Y le estoy diciendo esto, hermanos, porque ahora no es lo mismo que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, fíjese una cosa importante. ¿Sobre quién cayeron todas las acusaciones que leímos en el libro de Ezequiel? ¿Sobre las ovejas o sobre los pastores? Sobre los pastores. En el Nuevo Testamento, ¿sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento nadie puede acusar y excusarse que yo estoy viviendo así porque en el Nuevo Testamento no en el Nuevo. Porque ahora no tenemos un líder cualquiera. Ahora tenemos a alguien que dijo, yo soy el buen pastor y yo te voy a pastorear a ti. Y cualquier desastre que haya en nuestra vida, no podemos decir que es culpa de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Tiene que ser culpa nuestra cualquier deficiencia que haya. Entonces, el Salmo sigue diciendo, si Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. ¿Sabe en qué contexto nosotros vemos esta expresión, nada me faltará? Oh, qué bueno, no se preocupe, hermano, Jehová es su pastor, nada le faltará. O sea, que todo usted lo va a conseguir, usted va a conseguir todo lo que necesita. Eso no es verdad. El apóstol Pablo dijo, yo he estado en trabajo, en fatiga, en ayuno, en hambre, en desvelo, en desnudez. Y Cristo no era su pastor, Cristo lo era. Entonces, cuando la Biblia dice, nada me faltará, ¿sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que no me va a faltar ningún cuidado que el pastor mío me tenga que dar en cualquier desastre que yo tenga. No me va a faltar ese cuidado. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tú no vas a pasar por momentos difíciles de un divorcio que va a destruir tu vida. No está diciendo eso. Es que cuando pase, Dios te va a ministrar apropiadamente. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no habrán desgracias, que alguien va a morir en tu vida, quizá un hijo tuyo muy joven a temprana edad, un accidente. No está diciendo eso, está diciendo que cuando muera tu hijo en el accidente, Dios te va a ministrar apropiadamente. Eso es lo que está diciendo. Que Él va a vendar esa herida, que Él te va a traer consuelo. Eso es lo que dice, nada me faltará. Ay, pero si comenzamos a pensar que Jehová es mi pastor, no me va a faltar ni pan, no me va a faltar para pagar mis rentas. Sí, claro que te va a faltar. Cada rato. No es así, cielo. Cada rato uno tiene que volverse loco a pagar esa renta. Si Jehová es mi pastor y yo estoy seguro que yo califico como oveja, lo que Dios quiere que entienda cuando Cristo dijo yo soy buen pastor, es que tú puedes vivir ahora confiado, totalmente confiado de que nada te va a faltar. O sea, el trabajo, recuerde que los trabajos que hicieron los pastores de Israel fue que no hicieron las cosas que tenían que hacer. ¿Qué pasaba con una perniz quebrada? No la vendaron. ¿Qué pasó con la enferma? No la curaron. Cristo dice, yo no.
cuando tú te rompes una pierna, yo te voy a curar, dice Jesucristo. Cuando tú no estés andando bien, tú te debes, yo te voy a fortalecer. Eso es lo que dice. Así que lo que está diciendo entonces que nadie, no hay una sola oveja que pueda excusarse. ¿Por qué? Porque ahora Jehová es mi pastor. Entonces ahora no hay excusa. Entonces el Salmo sigue diciendo, nada me faltará. Las ovejas, le voy a decir una cosa característica de las ovejas. Las ovejas, ¿qué es lo que ustedes que más necesitan? Las ovejas lo que más necesitan no es ni agua, ni pasto, ni nada. ¿Sabe lo que necesita una oveja para no morirse, para no estresarse, para que no le dé un ataque al corazón? ¿Sabe lo que necesitan? Ver al pastor. Si una ovejita no ve a su pastor, se desespera, se pone loca. Entonces ese estrés que se le entra por no ver al pastor, ¿qué es lo que pasa cuando mandaban a las ovejas con un asalariado? Como él no era el dueño de las ovejas, pues ¿qué le importaba a él? Él ponía la oveja por ahí y él se iba por donde quiera. Entonces cuando las ovejitas hacían así, que no miraban, no veían al pastor, se ponían locas de estrés. Bueno, ellas necesitan eso. Nosotros, si Jehová es nuestro pastor ahora, que de hecho lo es, lo único que necesitamos es como una ovejita. Lo único que la oveja quiere es saber que su pastor está ahí. ¿Sabe por qué? Porque la oveja sabe que si su pastor está ahí, no le va a faltar agua, no le va a faltar quien la defienda, no le va a faltar nada. Si usted sabe que tiene a Jesucristo, ya usted puede relajarse, que no le va a faltar nada. Él va a proveer, va a suplir lo que sea necesario. Por eso entonces el Salmo sigue diciendo, no solamente que eso, sino que en lugares de delicado pasto me hará descansar. Él me va a llevar a lugares que hayan pasto fresco y allí Él me va a hacer descansar. ¿Sabe por qué dice que me va a hacer descansar? Porque la única forma que una oveja se sienta y descansa, la única forma. Usted siempre va a ver las ovejas de pies. ¿Usted la quiere ver sentada? La única forma que se sientan y se recuestan es si comen bien y beben bien. Entonces ahí sí, ¡blam!, tumban. Pero si tú no le diste buena comida y buena agua, no se sientan. Entonces cuando dice en lugares delicados pasto me hará descansar, David dice, el pastor mío es tan bueno, el pastor que yo conozco, el pastor que yo tengo una relación con él, ese pastor me va a satisfacer tanto que yo voy a poder descansar en él. Yo no voy a estar volviéndome loco todo el tiempo por una situación económica. Yo no voy a estar volviéndome loco por una situación de salud. Yo no me voy a estar volviéndome loco por una situación familiar, porque el pastor mío me va a hacer descansar. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero si nosotros somos ovejas auténticas de Cristo, deberíamos tener esta característica, que podamos descansar. Ahora, el Salmo 23 nos dice también, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores a veces en sus viajes tenían que atravesar lugares horribles, lugares que podían morir las ovejas por los peligros de los animales, por los peligros de las condiciones del terreno. Eran lugares que la Biblia llama sombra de muerte. Pero si tenían un buen pastor y conocía y manejaba bien todo eso, el pastor iba adelante y él sabía bien cuando tuviera que pasar por ahí con las ovejitas. Él sabía todos esos terrenos cómo eran, sabía los peligros que había, sabía exactamente por el valle de la muerte cómo llevar a sus ovejas. Bueno, pues nosotros como ovejas de Dios en el Nuevo Testamento podemos descansar porque el pastor nuestro ya fue adelante, fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. Y la situación que sea que nosotros atravesemos, ya nuestro pastor la atravesó. Por lo cual, dice la Biblia, Él puede identificarse con nosotros. Él puede ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, porque Él atravesó por todo lo que tú has atravesado. Me puede llevar por el valle de sombra y de muerte. Su vara y su cayado me van a infundir aliento. No me voy a detener en todo, pero en el versículo 5 hay una parte que me quiero detener. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué está diciendo aquí David? Mira lo que hace un pastor. Si el pastor va a traer sus ovejas a comer aquí en este lugar cuando él viene primero antes de traer las ovejas,
y el pastor ve que en ese lugar hay varios hoyos. Si hay varios hoyos, ¿no sabe qué hay en esos hoyos? Serpientes. Eso quiere decir que es muy probable las serpientes normalmente pican a las ovejas en la ubre, donde ellas alimentan a los bebés. Ahí, esa es la área que la pican, se infecta y la matan. Entonces el pastor tiene que asegurarse muy bien de que donde él la va a llevar, una serpiente no tire y golpee a una de sus ovejitas en ese lugar. ¿Sabe lo que él hace? Aderezas mesas delante de mí. Va primero, lleva un aceite que las culebras o las serpientes le molesta ese olor. Entonces ese olor en cada hoyo que él encuentra, él pone aceite en ese hoyo. En cada hoyo él pone aceite. Quiere decir que cuando las ovejas vengan a comer a ese lugar, aunque hayan culebra allá adentro, ellas no van a salir. ¿Por qué? Porque el olor del aceite que él puso le molesta. Pero el asunto es, hermanos, que no solamente le molesta ese aceite a la culebra, le molesta también a las ovejas. Entonces, ni la serpiente sale, ni la oveja se acerca. Entonces, están comiendo en presencia de sus angustiadores. Eso es lo que hace nuestro pastor con nosotros. En presencia del diablo, él nos bendice. En la posición del diablo, él nos bendice. No importa lo que él trate de hacer, en presencia de todos los demonios, Dios nos bendice y nos saca a camino. Y eso es la confianza que Dios quiere que las ovejas del Nuevo Testamento tengamos. Que Dios, en su gran amor y misericordia, pone mesa en presencia de nuestros angustiadores. Usted puede tener enemigos en el trabajo que quieren hacer la vida imposible a usted, que quieren hacer que usted lo voten o lo que sea, y Dios más bien lo eleva en presencia de esos angustiadores en ese trabajo. Cuando tenemos la confianza de que Jehová es mi pastor. Jehová mi pastor. Y va a poner mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe qué significa? Las ovejitas son atacadas por unos insectos malignos y le atacan por los oídos. Y esos insectos a veces, si el pastor no se da rápido, penetran hasta los sesos y la matan. Las matan. Pequeños insectos, la matan. Y esos insectos y esas enfermedades, cuando ya la tienen, normalmente se rozan una con otra ovejita y se contagia una con la otra. Una oveja contagia a la otra, daña a la otra. Entonces dice David, unge mi cabeza con aceite. Cuando el pastor hacía eso, ya los insectos no podían entrar a la oreja de la ovejita. Y si ella se pegaba con otra, ya no se contaminaba. Y David le dice a Dios, Señor, unge mi cabeza con aceite. Pon algo que no me entre a mi mente tanta basura. Y yo creo que si hay un momento cuando deberíamos decirle a Dios, unge mi cabeza con aceite, es hoy. Usted sabe la cantidad de información que nos están entrando a nuestra casa cada día a través de la internet. No es una ni dos. Son toda clase de informaciones, buenas y malas. Pornografía nos entra también por ahí, por la internet, otro tipo de inmoralidades. Nos entra un montón de falta de respeto por las autoridades. Y si hay un momento que dice, Señor, unge mi cabeza con aceite, o sea, cúbreme que no me entre tanta basura a la cabeza. Hay tanta doctrina también por ahí afuera que dañan tanto las vidas de la gente. Señor, unge mi cabeza con aceite, que no me entre tantas cosas que me van a destruir, que me van a dañar mi vida, no lo permita. Y esa es la oración que le está haciendo David. Úngeme, ponme algo que no me llegue al cerebro esos insectos hasta que me maten. Y mire lo peor. Lo peor es que cuando esos insectos atacan las ovejitas, ya llega un punto de la enfermedad que es imparable. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el pastor? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Él tiene que matarla. Señores, ustedes no han visto un montón de cristianos que Dios dejaron que se infectaran y la infección llegó tan profundo que Dios tuvo que matarlos. Se lo tuvo que llevar. Literalmente se lo llevó.
¿Por qué? Porque no ungieron sus cabezas con aceite como ovejas. Y le entró tanta cosa que les dañó su alma, les dañó su vida. Y Dios, para salvarlos, para evitar que esas personas lleguen al colmo, entonces Dios se lo lleva. Y uno sabe que lo lleva. Se ve que fueron mandados a buscar por Dios a destiempo. Por eso la oración, Señor, unge mi cabeza con aceite. No deje que, y no solamente eso, note que la ovejita no solamente se daña a ella, sino que con el roce con las otras ovejas contamina a otros. ¿Usted sabe la cantidad de personas que oyen cosas que no deben escuchar y después quieren venir a contaminar a otro también con todas esas cosas? ¿Los contaminan? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová yo voy a morar por largos días. ¿Sabe lo más interesante de las ovejas del Nuevo Testamento? Que tienen la garantía de que el cuidado de su pastor va a penetrar hasta la eternidad. Que no un pastor que nos está cuidando aquí en la tierra. No. Ese pastor nos está cuidando a nosotros, aún como dice David, en la casa de él yo voy a morar por largos días. Él me va a llevar hasta allá, hasta su casa, su pastoreo hasta que yo llegue a su casa. Hasta que yo no llegue a su casa, él me va a estar pastoreando. Lo que le quiero decir, hermanos, es que en el Nuevo Testamento, ahora nosotros como cristianos, con esta clase de pastor, no tenemos razón para vivir vidas mediocres. Tenemos un pastor muy suficiente. Tenemos un pastor muy bueno. Un pastor que dijo, yo a mis ovejas, si son débiles, yo las voy a fortalecer. Un pastor que dijo, si mis ovejas tienen la pierna quebrada, yo se la voy a vendar. Si mis ovejas están enfermas, yo la voy a curar. Si mis ovejas están descarriadas, yo la voy a ir a buscar. Si están perdidas, la voy a traer al redil. Aquellos del Antiguo Testamento, la culpa fue para los pastores, en el Nuevo no. Porque nadie puede acusar a Jesucristo, que es nuestro pastor ahora. Nadie lo puede acusar. Se espera entonces que nosotros ahora en el Nuevo Testamento, si decimos Jehová mi pastor, entendamos que todo el resto del Salmo va a ser real para nosotros. Pero si Jehová no es nuestro pastor, el resto del Salmo no puede ser real para nosotros. Ahora, uno dirá, bueno, tú ves que en esa lista de todas esas ovejas, hay ovejas débiles, hay ovejas enfermas, hay ovejas perniquebradas, hay ovejas que están descarriadas y otras que están perdidas. Usted quizá dirá, bueno, usted debe caber en uno de los 5, yo también. Uno de los 5. Una oveja que anda débil, muy débil, no lee casi la palabra de Dios, no tiene fuerzas espirituales para vencer el pecado. Una oveja débil, una ovejita débil. Pero Cristo dijo que él iba a fortalecer a las débiles. Entonces no hay razón para que tú estés débil. No hay razón. O quizá era una oveja que se enfermó. Le entraron cosas por ahí que le ha dañado toda su mente y lo que está detrás, corriendo como un loco detrás de dinero. Atrás del sueño americano. ¿Para cuando lo alcance qué? ¿Qué va a pasar cuando lo alcance? Nada. ¿Entiendes? O quizás no, ese no es el caso mío. Yo ni estoy débil ni soy una oveja enferma. Bueno, quizás perniquebrada. Quizás el diablo te rompió una pierna, no está andando bien con Dios. Tiene un andar que no está bien y tú sabes que no está bien con Dios. La forma como tú estás andando. Cristo, ¿qué dijo Cristo? Que él iba a vendar las perniquebradas. Él dijo, o sea que no hay razón para que tú estés andando cojo en la vida cristiana. Porque tu pastor dijo que si tú te rompí una pierna, si tú comenzabas a andar mal en el pecado, él te la iba a curar esa pierna. Él lo dijo. Bueno, yo no soy ese tampoco, siga la lista, ok. Hay unas ovejitas que están descarriadas. No van a redil. No van a redil ya. Antes iban a redil, estaban reunidos con todo, pero ya no van a redil. ¿Qué dijo él? ¿Que él iba a traer? La descarriada. De hecho, si está aquí hoy, en esa categoría, te trajo por eso. Porque él quiere que te entienda eso. O quizá hay una oveja aquí totalmente perdida, como dijo Cristo. Hay ovejas que todavía no están en este redil, tengo que buscarla y traerla. Quizá usted ni conoce a Jesucristo.
Está perdido. Si muere, se perdió porque Jehová no es tu pastor. Algunos todavía dicen, bueno, yo no estoy en ninguna de las 5. Ok, te voy a decir entonces algo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y sabe que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, entonces, si tú me amas, ¿sabes qué tú vas a hacer, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Usted está bien? Comienza a ayudar a los que están mal. Comienza a buscar a los que se fueron. Comienza a visitar personas que eran del rebaño y no están en el rebaño. Pedro, ¿me ama? Pues sal a pastorear mis ovejas. Tú no estás ni débil, ni enfermo, ni quebrada, ni descarriado, ni perdido. ¿Me amas? Ah, pues ve a pastorear mis ovejas entonces. Ve a buscar hermanos que ya no están aquí con nosotros. Comienza a buscarlo. Identifica a personas que están en esa categoría y comienza entonces a ayudarlo. Hermanos, ahora nosotros como creyentes del Nuevo Testamento estamos supuestos a vivir una calidad de vida altísima por la clase de pastor que tenemos. No se justifica y no deje que el diablo le haga pensar que usted tiene razón de ser una ovejita así, porque el pastor nuestro prometió fortalecer las débiles. El pastor nuestro prometió curar las enfermas. El pastor nuestro, Jesucristo, dijo que él iba a vendar cualquier que tenía la pierna quebrada. Iba a traer a redil cualquiera que estuviera descarriada. Iba a sanar cualquiera que estaba perdido. Así que cualquiera de nosotros esta tarde, que está en cualquiera de esa categoría, Jesucristo te dice, oye lo que te dice, yo soy el buen pastor. Ven a mí. Ven a mí. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias damos que Jesucristo sea quien nos esté pastoreando. Es una real y gran bendición. Muchas gracias. Porque tenemos un pastor que dio su vida por nosotros. Tenemos un pastor que está dispuesto a ayudarnos en cualquiera de las situaciones que nosotros estemos atravesando. Dios, tú conoces cada oveja que hay aquí esta tarde. Y también tú conoces en qué categoría caen esas ovejas o caemos nosotros como ovejas. Señor, ¿cuál es nuestra necesidad como ovejitas tuyas en el Nuevo Testamento con un pastor como Jesucristo? Ministralas esta tarde, Señor. Ministrala. Habla a aquellas personas que son ovejas perdidas, que no te conocen, y ten misericordia de ellos. Sálvalos, Señor, para que vengan bajo el cuidado del buen pastor. Aquellas ovejas que están lejos del redil, Señor, tráelos para que estén en el redil constantemente creciendo. Señor, aquellos que son ovejitas que no están andando bien, están andando en el pecado. Tú estás dispuesto a curarle esa pierna hoy para que anden bien. Aquellas ovejitas, Padre, que están enfermas, yo sé que tú las puedes curar hoy. Y las que están débiles, tú las puedes fortalecer. Para que todos podamos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Haz esa obra en nuestros corazones, oh Dios. Haz la obra en nuestros corazones. Y ayúdanos y bendícenos para que nosotros podamos ahora vivir una vida que traiga gloria y honra al Señor Jesucristo. Y que podamos vivir totalmente confiados de que Jehová es el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Bendícenos pues. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Bueno, llegaron algunos, ¿verdad? Después que... Qué bueno es Dios. Amén. Hermanos, yo quería zafarme de la lista, pero no pude. Yo estoy dentro de la lista perdida, descarriada, perniquebrada y débil. Ahí estoy. Entonces, yo tengo que hacer una decisión y decirle al buen pastor
aquí estoy, perdido, perniquebrado, débil, descarriado, para que el buen pastor entonces unja mi cabeza con aceite, venda mi herida, me traiga y me fortalezca. En una, yo estaba ahí y digo yo, no, yo no soy ninguno de esos, yo soy fuerte. Pero cuando Manuel dijo, dije, bueno, si me ama, vete. Pero al decir fuerte, entonces yo volví al pasaje que Manuel leyó en Ezequiel 34. Déjeme leérselo. Entonces yo caí y digo, no, Señor, yo soy del grupo. Para atrás. Dice el verso 16, Manuel, del capítulo 34 que tú leíste. Yo buscaré, dice Jehová, a la perdida. Eso es bueno. Es decir, él decidió buscarme. Gloria a Dios, si estoy perdido. Haré volver al redil a la descarriada. Él lo va a hacer. Quizá descarriado uno cuando está envenenado por el pecado, la carne, cuando uno está lejos, cuando uno está fascinado por otras cosas, uno no tiene fuerza para volver. Está descarriado. Pero Jehová ha dicho, yo lo haré volver. Gloria a Dios. Y Él es poderoso para traer a este tipo de ovejas. Ahí estoy yo. Vendaré a la perniquebrada cuando yo estoy así. Eso dice Jehová que Él me va a vendar. Pero dice Jehová, voy a fortalecer a la débil. Ahora miren, cuando yo dije, no, yo soy fuerte. Dice entonces el verso 16, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Digo yo, no, yo estoy allí. Es decir, que si alguno de nosotros nos domina la hipocresía y queremos hacer una pantalla aquí delante de todo de que yo estoy bien, y quizás asumimos una mentalidad de juzgar, y mientras Manuel va predicando yo estoy pensando, no, débil es Rolandito, Abigail, Doris. Es decir, también es algo hipócrita. Si queremos que Jehová sea nuestro pastor, tenemos que asumir un papel de ser creyentes verdaderos y humildes y reconocer ante el buen pastor la condición de nuestras vidas y tener fe que si reconocemos nuestros pecados y confesamos al Señor y le decimos, Señor, esta es mi vida, desobediente, una vida cristiana que hago lo que quiera, una vida cristiana que no estoy llevando mi cruz. Si somos sinceros, entonces aquí el verso dice, yo lo buscaré, yo lo haré volver, yo vendaré sus heridas y yo le voy a fortalecer. Entonces Dios quiere que seamos sinceros. Dios quiere que al corazón humilde Él lo va a bendecir, pero al vanaglorioso y altivo lo mirará de lejos. Yo quiero participar de esta entrega, de este rendirme, consagrarme ante el Señor. Y si creemos que Él está aquí, y si creemos que Él hizo posible de que Manuel viniera desde Florida, estuviera con nosotros hoy, si Dios le puso a él este sermón y Dios lo trajo, es porque Dios quiere en su misericordia, en su gran amor, reconociendo a sus ovejas, aún estando su oveja perdida, descarriada, perniquebrada y débil, Dios quiere hacer una obra hoy. Pero para hacerla hay que reconocerlo como el buen pastor. Hay que dar un paso de fe y decirle, aquí está tu oveja, Señor.
estoy débil, estoy herido, estoy enfermo, estoy quebrantado, estoy confundido, estoy angustiado. Llevo una vida desobediente, desordenada. Me desvío fácilmente. Me fascinan y me encantan las cosas que a ti no te agradan y que son en contra de mí. No llevo una vida honesta en mi familia, en mi matrimonio, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como padre. No estoy llevando una vida correcta en mi trabajo. Qué bueno acercarnos al buen pastor ahora. Yo quiero participar de esta experiencia. Y yo quiero que el buen pastor en este momento me busque, me vuelva al redil, me venda mis heridas y me fortalezca. Yo quiero salir de aquí con esa bendición y decir como David: Jehová es mi pastor. Yo no conozco mucha manera de cómo tener una experiencia con Dios en una congregación. La única experiencia y manera que yo tengo es cuando uno hace un acto religioso, un ritual que no tiene ningún valor, pero que si lo hace de corazón y de fe, sí tiene un gran valor. Cuando esta mujer que sufría de flujo de sangre fue sanada, inmediatamente que por la fe agarró el manto del Señor, fluyó de Cristo poder y la sanó. Ahí viene el marco ritual. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Él sabía que la había tocado y sabía que era una mujer que estaba enferma. Él sabía. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quería mover a esta mujer a que la fe que ella tenía en su corazón y esa disposición de rendirse al Señor quede plasmada y clara. La fe sin obra es muerta. Si tú crees que el Señor puede ahora sanarte, cambiarte, ayudarte, liberarte, fortalecerte en esta situación en la cual tú caminas, es necesario hacer un rito. Si tú tienes fe, si tú de corazón estás dispuesto a decirle: Señor, sé mi pastor. Y si tú reconoces como oveja que está perniquebrada, desviada, descarriada, débil, ahora Dios dice: yo te he venido a buscar y este es el momento. El Señor está aquí, no está en tu casa ni en la calle, ahora está aquí. Si crees, puedes tener esta experiencia con el Señor. Yo quiero tener esa experiencia en estos momentos. Yo quisiera que cualquier hermano y hermana que quisiera participar por la fe, usted se pone de pie, viene acá adelante y vamos a orar. Usted viene diciendo: yo estoy perniquebrado, yo estoy débil, yo estoy descarriado, yo estoy perdido, yo estoy alejado, yo tengo muchas cosas. Entonces, si es así, usted viene. Si tú vienes, hermano, hermana, está diciendo que está mal. Ahora, si tú no estás mal, no venga. Si tú no tienes nada, no venga. Si usted está gordo y fuerte, mantente tranquilo. Ahora, si tú en verdad reconoces que necesitas de tu pastor Jesucristo, si tú lo reconoces, hoy hay una esperanza para ti. Hoy hay una esperanza para ti. Si tú no lo reconoces verdaderamente, mi hermano, tú crees que tú estás bien, mire, mi hermano, no es para ti. Este llamado no es para ti. Este llamado es para el perniquebrado, el corazón quebrantado, dolido, mayugado, la desobediencia, la maldad por el pecado. Este llamado es para un hermano débil. Un hermano que está débil, esclavo, que cede mucho
a lo que no debe ceder. Es débil, necesita fortalecerse. Un hermano, una hermana desviada, está desviado, descarriado. No tiene un concepto claro. Necesita de tu pastor. Y el pastor nuestro está aquí. Manuel, venga ahora por nosotros, porque yo también quiero recibir la oración. Alabados el Señor. Padre, nosotros venimos delante de ti porque tú nos has invitado. Nos has invitado porque tú eres el buen pastor que prometiste venir a buscar estas ovejas débiles, estas ovejas que no tienen fuerza para seguir más en este camino, estas ovejas que nos hemos enfermado por las ansiedades, por las situaciones financieras o familiares, el miedo, la ansiedad nos han tornado enfermos. Estamos llenos de incredulidad, de dudas. Y junto con aquel hombre, Señor, decimos, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Oramos, oh Padre Celestial, en esta tarde para que tu Espíritu Santo, que es enviado por nuestro Pastor Jesucristo, cure esas heridas, vende las piernas que están quebradas, traiga a aquellos que se han alejado del redil. Dios, fortalece las ovejas débiles. Fortalece, oh Señor, en esta tarde y a cada uno de nosotros que hemos venido porque sabemos y entendemos que te necesitamos. Y si hay ovejas que nunca han sido traídas al redil, pero que tú pagaste en la cruz por ella, oramos esta noche también, oh Padre Celestial, para que el Espíritu de Dios le convenza, los regenere, porque ellos están muertos en delitos y pecados, pero regenéralos, cámbialos, para que puedan poner su fe y su arrepentimiento en ti en esta tarde. Señor, cubre cada uno de estas ovejitas. Y salimos confiados esta noche diciendo claramente: el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Ministra cada situación, Señor, de cada persona. Como pastor que tú eres y entiende nuestras necesidades, ministra cada una de ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos vamos a nuestros asientos.